Hoy veremos el mito de Jasón y los argonautas, en busca del vellocino de oro. Este mito da inicio con la aventura de Jasón y los argonautas, un grupo de héroes que navegaron desde Pegasas hasta la Cólquide, en busca del vellocino de oro, comandados por nuestro protagonista Jasón. Todo empieza cuando Pelias ocupa el trono de la ciudad de Yolco, tras haber destronado a su hermano Esón a la fuerza. Cuando Jasón, hijo de Esón, alcanza la adultez, decidió ir a Yolco con el objetivo de reclamar el trono que alguna vez le había pertenecido a su padre. Pero un oráculo le había advertido a Pelías que un hombre con solo una sandalia acabaría con su reinado. Y justamente así fue como llegó Jasón. Pelías decidió entregar el trono con la condición de que le trajera el vellocino de oro, una tarea imposible de alcanzar. Jasón decidió consultar al oráculo, que le animó a construir un barco y que realizase la expedición. Fue así como mandó a construir una nave, que le llamó Argo en honor a su constructor Argus, y por lo que sería conocido como los argonautas. Al haberse difundido la noticia, varios héroes griegos se unieron a la expedición. La nave, pilotada por Tifis, zarpó del puerto de Pagata. Su primera parada fue en la isla de Lemnos, lugar donde solamente había mujeres, ya que habían asesinado a todos los hombres, como venganza por el hecho de que ellos habían contraído matrimonio con las mujeres de Tejadilla, puesto que las mujeres de Lemnos habían empezado a tener un mal olor. Tenían una maldición provocada por Afrodita, diosa de la fertilidad, como castigo por haber negado su culto. Luego llegaron a Pebrides, donde su rey, Amico, obligaba a los forasteros a pelear en un combate a muerte, sin ser la excepción los argonautas. Una pelea entre los bebrides y los argonautas, en la que murieron muchos bebrides, incluyendo a su rey. Después llegaron a la isla de Tracia, donde vivía Pineo, un antiguo rey de Tracia, quien era divino y ciego. Además sufría constantemente por culpa de las arpías, unos seres con alas, que le acosaban y le impedían comer. Pineo les dijo de primero que lo liberaran de las arpías. Después de liberar a Pineo, agradecido les dijo a los argonautas que tenían que atravesar en el medio de dos rocas, las cuales eran colosales y cada cierto tiempo chocaban entre sí. Les dijo que soltaran una paloma y que si el ave pasaba a salvo, ellos también podrían pasar a salvo, pero si el ave moría, no podría cruzar. Los argonautas siguieron las indicaciones y aunque la paloma perdió algunas plumas de la cola, pudo ponerse a salvo. Los argonautas remaron con todas sus fuerzas, logrando cruzar el paso, siendo el Argo el primer barco en atravesar esas rocas, que desde ese entonces permanecieron fijas e inmóviles. Después de un largo camino llegaron a Polquide. Cuando llegaron, Jasón habló con el rey Eetes para contarle el propósito del cual quería obtener el vellocino de oro. El rey aceptó, pero primero debía hacer que 2 toros de pezuñas de bronce, los cuales respiraban fuego, arañaran un campo para plantar dientes de león, además de vencer un dragón o una serpiente que nunca dormía y que permanecía al pie del árbol donde se encontraba el vellocino. Medea, hija del rey Eetes, quien era hechicera, se enamoró perdidamente de Jasón. Medea ayudó a Jasón dándole un aceite de propiedades mágicas, que haría que los toros no le hicieran daño a Jasón. Y así Jasón logró arar el campo. Sin embargo, cuando lanzó los dientes de león, brotaron de ellos cientos de hombres armados llamados espartos. Jasón siguió la indicación de Medea, lanzó una piedra entre ellos e hizo que los hombres empezaran a enfrentarse entre sí. Después Medea hizo que la serpiente tuviera una pesadilla para que Jasón se apoderara del vellocino. Jasón regresó con los argonautas y Medea. El rey Eetes tenía planes de incendiar el barco y matarlos a todos, tomando en cuenta que Medea hizo que su hermano también embarcara. Aún así, los hombres de Eetes fueron tras ellos, obligando a Medea a matar a su hermano, despedazarlo y arrojarlo al mar. El rey Eetes recogió los restos de su hijo, perdiendo de vista a los argonautas. Los argonautas se dirigieron a la isla de Elea, donde vivía Circe, que purificó a Jasón y a Medea de ese asesinato, para después cruzar un lugar lleno de sirenas, quienes atrajeron al barco con su canto, pero Orfeo ayudó con la música para poder escapar de su hechizo, excepto Butes. Él sí se tiró al agua por una sirena. Después, los argonautas estaban
en Ecunades. Fueron empujados por una fuerte corriente hasta llegar a Libia, donde la marea los empujó a una zona desértica. Los argonautas tuvieron que pasar muchas dificultades, incluso tuvieron que arrastrar el barco por 12 días hasta llegar al lago Tritón. Por lo tanto, por este proceso murieron 2 hombres. Para poder volver a navegar, Jasón hizo una ofrenda a las divinidades del lugar, por lo que el dios Tritón hizo que volvieran al mar. Luego navegaron hasta Creta, donde sufrieron el ataque del gigante Talos, pero Medea le lanzó un hechizo e hizo que muriera tras perder su icor. Después de navegar por la zona costera, llegaron al puerto de Pagasas, y estando en Yolco, entregó el vellocino a Pelías, además de planear la muerte con Medea. Medea convenció a las hijas de Pelías, que si partían en trozos a su padre y lo cocían, podían regresar a la juventud. Ellas sin dudarlo lo hicieron, provocando la muerte del rey. En honor a Pelías se celebraron unos juegos fúnebres, en los cuales participaron los argonautas, quien, según Diosoro Sículo, decidieron crear los Juegos Olímpicos, tras una propuesta de Heracles. Mientras tanto, Medea y Jasón se encontraban en Yolco, en una expedición contra el rey Acastro y su esposa, logrando saquear la ciudad por completo, por lo que Jasón y su hijo, Tesalón, ocuparon el trono. Hay muchas versiones de la muerte de Jasón. 2 de ellas es que se suicidó por causa de las tragedias causadas por Medea, y la otra, que es que le cayó un trozo de madera podrida de la nave Argo. El barco de Jasón es una clara referencia de las dificultades que vamos a encontrar en nuestro recorrido de la vida. Algunos retos serán más complicados que otros, pero a pesar de todo vamos a estar acompañados de guerreros y guerreras que con sus habilidades nos ayudarán a enfrentar esos problemas. Pero como todo barco, siempre nos despediremos de algunos tripulantes.